Arrancamos entonces. Vamos a pedirle al doctor Esteban Giovaci que se acerque. Y como les decía, con el cambio que tuvimos que hacer por fuerzas mayores en el programa, Esteban va a ser nuestro primer disertante. La verdad que para mí es un gusto muy especial contar con Esteban, porque lo habíamos invitado en otras ocasiones y por razones de agenda, que es extremadamente complicada en Esteban, no tuvimos la suerte de tenerlo, pero este año sí lo vamos a tener con nosotros. El tema de él va a ser sustentabilidad del agua y los nutrientes en nuestros sistemas agrícolas. Y apuntando un blanco móvil, que es lo que le agregaste a ese título, me parece que es tremendamente significativo. Esteban es ingeniero agrónomo, PhD en biología de la Universidad de Duke, en Estados Unidos. Es investigador principal del CONICET en San Luis. Ha publicado más de 100 trabajos en temas de ecología, suelos e hidrología. Sus trabajos ayudan a comprender cómo la vegetación y el uso de la tierra influencian los ciclos del agua y de los nutrientes, y buscando siempre aportar soluciones al manejo agrícola, especialmente del agua en las llanuras. Por su trabajo ha recibido premios como el de Investigador de la Nación. Este es un premio extraordinariamente importante y la verdad es un orgullo tenerlo a Esteban aquí. Es diploma de honor CONEX y ha sido galardonado con una beca Guggenheim. Desde 2003, Esteban lidera el grupo de estudios ambientales que está instalado en la Universidad Nacional de San Luis. Así que los dejo con Esteban, disfrutemos. Esto es una visión global para mí fascinante y bueno, sin más, Esteban. Muchas gracias, Fernando, Fernanda. Es una alegría estar con ustedes acá y la verdad que es verdad que está lleno el salón y es muy interesante esto que se empezó a armar con IPNI y estas reuniones que son tan firmes ahora para discutir nuestra agricultura. Bueno, yo lo que quiero traerles es una visión de la agricultura y su conflicto con lo ambiental. Me parece que estas dos fotos ilustran un poco lo que nos está pasando en el mundo hoy. La foto de arriba es Ruanda, la foto de abajo es Australia. En los dos lugares la gente está intentando ocupar con agricultura tierras que antes no estaban habilitadas para la agricultura. En un lugar con mucha tecnología y con una presión del mercado, en otro lugar con la desesperación del hambre y con muy poca tecnología. Pero esto ilustra algo que pasa en el planeta, que es que necesitamos producir cada vez más, o eso parecería ser el camino hacia el que vamos. Piensen que no debe haber intervención humana sobre la naturaleza tan profunda como la agricultura. No solo por su magnitud, sino por la cantidad de planos en los que nos metemos a jugar con la naturaleza. Transformamos organismos para nuestro beneficio, los movemos de un continente a otro, les liberamos territorio para que puedan crecer. Al hacerlo cambiamos en esos paisajes la estacionalidad del crecimiento vegetal, el ciclo del agua, el ciclo de los nutrientes. Y la realidad es que hoy los humanos estamos sacando para nuestro provecho alrededor de 1/4 de la biomasa que se produce en los continentes. 1/4 para adentro. La mitad de ese 1/4 que nos llevamos viene de cultivos agrícolas. Un 20% de la tierra, que no es ni hielo ni desierto, hoy está ocupada por cultivos. Hace 100 años sacábamos la mitad, hoy sacamos esta cantidad. Y ese avance de la agricultura crece también con otro movimiento muy importante en paralelo, que es la toma de conciencia de los efectos colaterales que tiene esta actividad creciente sobre muchos aspectos del mundo, especialmente los ambientales. Y yo enmarcaría ese fenómeno dentro de algo cultural. La cultura de lo ambiental en el mundo está cambiando y hay una preocupación global por el impacto de todas las actividades de los humanos sobre la naturaleza. Y la agricultura está casi primera en la lista dentro de esas cosas. Entonces, en la presentación de hoy lo que quisiera es simplemente tomar esta tensión entre la agricultura y el ambiente y traerla a nuestra situación de Argentina, hablando de dos planos, el del agua y el de los nutrientes.
Y a partir de lo que discutamos ahí, plantear qué es lo que deberíamos hacer como sector agrícola ante las demandas ambientales, qué actitud tomar, cómo lograr un acuerdo lo más virtuoso posible entre la producción y el ambiente. Entonces, el primer punto tal vez es reconocer que un montón de lo que llamamos demandas ambientales vienen hacia nosotros, llegan hasta nuestros lotes por caminos muy distintos. Algunas son globales. Puede haber personas que tengan una opinión muy fuerte sobre si está bien o mal deforestar el Chaco, que vivan muy lejos. Un maestro en Holanda puede tener una opinión respecto a eso, aunque jamás vaya a visitar el Chaco. Y que no lo haga no quiere decir que no nos tenga que interesar esa opinión. También alguien muy cercano puede estar preocupado por el impacto que tiene el uso de nuestros lotes sobre la salud de un pueblo vecino, por pesticidas o por calidad de agua. Y a veces las demandas ambientales son hasta contradictorias. Lo saben muy bien en el gremio de los fertilizantes. Está mal si fertilizamos mucho porque contaminamos, pero también está mal tener un déficit. ¿Qué es lo que está bien? Las demandas son contradictorias. Y entonces ante eso me parece que tenemos que saber leerlas y saber adaptarlas a nuestra realidad. Y me gustaría empezar con el agua, y con el agua me parece que tenemos un ejemplo clarísimo de lo peligroso que es comprar envasados algunos de los problemas ambientales. Con todo el tema del cambio climático, la idea de huella de carbono se volvió muy potente. ¿Cuántos gases invernadero generan distintas actividades? Y eso tenía mucho sentido. Y hermana de esa huella apareció la huella del agua. La idea de que nos interesa saber cuánta agua hay consumida atrás de una unidad de producto X. Por ejemplo, 1 litro de leche involucra 1000 litros de agua. Con la idea de que cuanto menos agua usemos, mejor. Ahora, con el agua, la cuestión es complicada porque es muy dependiente del contexto en el que estamos tomando ese agua. Si yo use 1 litro, para producir 1 litro de leche, 1000 litros de agua de un acuífero con muy baja recarga en una zona árida como puede ser Mendoza, para producir alfalfa que después se transforma en leche, es muy distinto que si lo hago en pampa deprimida, donde tengo 1/3 del paisaje inundado. Entonces, la huella hídrica puede no ser justa a la hora de evaluar el impacto ambiental. Esta es una primera cosa que quiero plantear entonces, el conflicto que hay entre los planteos ambientales globales y su decodificación local. Puede ser muy fácil aplicar un manual de huella hídrica, pero no va a ser probablemente el diálogo con la demanda ambiental más saludable. Y entonces, pensando en el agua, les quiero plantear lo que a mi modo de ver es el desafío número 1 con el agua y la agricultura en nuestro país. Y el primer desafío, o el desafío más importante, tiene que ver con una realidad. Somos, entre otras cosas, que nos ponen como récord en el mundo, uno de los países más planos del planeta. Ese mapa del mundo lo que muestra es simplemente los lugares muy planos de nuestros continentes. Todo lo que está en gris son lugares con menos de 1 por 1000 de pendiente. Y fíjense que los grandes referentes de la investigación en el mundo, Estados Unidos, los países más desarrollados de Europa, no tienen una realidad como la nuestra o la de parte de Rusia, donde hay un pedazo enorme de territorio súper plano. Y eso es muy importante para el agua. Es crucial para el ciclo del agua. Y nos lleva a que, si se fijan en las figuras que están a la derecha, lo que tenemos es una caricatura muy elemental del ciclo del agua. En un paisaje de libro de texto, en un paisaje típico que no está dentro de esas zonas grises, sucede que cualquier exceso hídrico se puede escapar del paisaje en forma de líquido y abandonar el paisaje. En todo caso, nos puede preocupar ahí que salga más o menos agua al final del caño, que ese agua arrastre sedimentos. Pero si hay excesos hídricos, se van del sistema rápidamente. En una llanura tan plana como es el Chaco y la Pampa, esto es un poco distinto, y los excesos hídricos no se pueden ir muy lejos. Puede haber escurrimiento superficial que viajará unos cientos de metros, puede haber excesos hídricos que entran al perfil del suelo y se transforman en drenaje profundo, pero se traducen en general en ascenso de los niveles freáticos. Y tenemos sistemas freáticos muy cercanos a la superficie. Eso nos lleva a que con mucha facilidad nuestros paisajes se puedan inundar. Y junto con ese movimiento de agua que aparezca otro problema muy serio, que es el del transporte de sales. Lidiamos en una parte enorme de nuestra llanura con una limitación muy grande por sales. Yo no les puedo decir hoy, no lo sabemos, el número de cuántos
kilos de soja y maíz menos tenemos por salinidad, pero les puedo asegurar que es una cantidad muy, muy apreciable. La sal es un limitante de nuestra agricultura, aún en paisajes relativamente húmedos. Y nuestra agricultura ha tenido un impacto enorme. Su huella hídrica es justamente por usar poca agua, no mucha agua. Y les quiero traer un caso que es tal vez el más impresionante con el que me he cruzado hasta ahora, que es el cambio hidrológico que está habiendo en los alrededores de Marcos Juárez, Montebuey, etc. Si miran el gráfico de arriba a la derecha, lo que estamos viendo ahí es desde el año 60 hasta el 2012, calculo que es el último dato, con los puntos negros, los niveles freáticos. Desde los 60 hasta el presente, fines de los 60 hasta el presente, hemos llevado las napas desde 11 metros a 2 metros de profundidad en el freatímetro de INTA Marcos Juárez. Si se fijan, en esa curva, arriba tenemos las precipitaciones, que son la línea llena finita. Y sí es cierto, hay cierto acuerdo entre las precipitaciones y el nivel freático. Esos picos de ascenso rápido tienen que ver con épocas húmedas. Pero hay una tendencia general que no se explica por las lluvias y que creemos que tiene que ver con la historia de uso de la tierra, de Marcos Juárez y de los alrededores. Esta es una zona que no muy lejos tenía monte, que es de los primeros montes que se desmontan para hacer agricultura. Más localmente dentro de Marcos Juárez teníamos pastizal, y eso se fue reemplazando por pasturas y cultivos, y más recientemente por una agricultura continua, a la que le hemos sumado algo fantástico para ahorrar agua, que es la siembra directa, y a la que le hemos eliminado últimamente el doble cultivo. Hemos tenido cada vez balances hídricos más positivos. No es solo acerca de la lluvia esto, es acerca también de la transpiración de los cultivos. El balance es el resultado de las dos cosas. Y la cuestión es que nadie vivo hoy en Marcos Juárez ha visto el grado de inundación y niveles freáticos tan altos como los que vemos hoy. Viviendas de 100 años se parten. Esto es algo nuevo y tenemos que vivir con esta dificultad, que nos trae no solo problemas de anegamiento, sino deterioro por salinización en muchos lotes. ¿En qué medida podemos gobernar esto? No lo sabemos, pero lo estamos estudiando bastante. En nuestro grupo trabajamos mucho con estas cuestiones. Y les quiero mostrar acá un ejercicio que hemos hecho a partir de muchos años de mediciones en la región oeste de Buenos Aires. Esto es específicamente para Trenquelauquen. Lo que está representado ahí es para un periodo que va del 74 hasta casi el presente, la simulación de los niveles freáticos bajo 3 usos posibles del territorio. Hay 2 que son agrícolas, uno es soja sobre soja, el otro es permanentemente doble cultivo, y el tercero es una rotación tambera moderna, donde tenemos maíces que se cosechan verdes para picado, verdeos y pasturas de 3 años de alfalfa. Lo que dice el modelo de simulación es que la rotación tambera, por su mucho mayor consumo de agua y por tener una planta de raíces profundas como es la alfalfa, es capaz de mantener niveles freáticos mucho más profundos. Fíjense que los niveles andan en promedio cerca de los 4 o 3 metros y en épocas muy húmedas, abajo el gráfico muestra con las barras la lluvia, se nos dispara un poco el nivel freático, pero no llega a los niveles tan altos a los que llegamos con soja sobre soja. El doble cultivo atempera un poquito esto, pero no mucho. Y acá viene una cosa interesante. Nuestra llanura se inunda y esto nos causa problemas. Pero hay una paradoja acá. El problema más grave del anegamiento lo tienen los tambos. Un tambo es castigado inmediatamente con un anegamiento. La logística de un tambo se ve inmediatamente resentida, no se puede sacar la leche, se cortan caminos. Y paradójicamente son los tambos los que parecen aliviar más el problema de anegamiento. Estas asimetrías en los problemas ambientales son muy comunes. Hay uno que genera, hay uno que afecta y otro que se beneficia o se perjudica. Y esa puede ser muy asimétrico. Estaría bueno tener más tambos en este paisaje. A quienes más les conviene es a los tambos. La agricultura con ese anegamiento puede pilotear mejor. Se puede guardar el grano en bolsas, se puede aprovechar ese periodo de anegamiento como napas altas que se consumen luego en años más secos. Para el tambo es más complicado. Entonces, el agua nos trae problemas de este tipo. La vecindad se ve afectada. Lo que hace un vecino me afecta a mí, lo que hago yo afecta a un vecino. Por supuesto, esta realidad de tener niveles freáticos tan cerca de la superficie también tiene sus ventajas. Especialmente cuando nos vamos hacia lugares más secos dentro de la región pampeana,
ese mapa de rendimiento que les muestro es de la zona de Bedia, en oeste de Buenos Aires. Empiezan a pasar cosas interesantes. Ese relieve que ven ahí es un lote bajo maíz, y lo que se ven en colores son los rendimientos, que son muy distintos según la posición topográfica. Y esto, en este caso, está explicado por la cercanía al nivel freático. En las lomas tenemos rendimientos 10 veces menores a los que tenemos en la zona roja, que es la zona de media loma. Arriba la napa está muy lejos, abajo son 4 metros de diferencia, la napa está demasiado cerca. Estos son bajos que tienen suelos buenos, pero con napas muy cercanas a la superficie, el maíz ve castigado su rendimiento. Entonces, esta realidad del agua nos obliga a ser muy agudos en cómo manejamos no solo un lote, sino las diferentes unidades dentro de ese lote. Y ante esta realidad de paisajes donde con frecuencia nos sobra el agua, y si nos sobra mucho el agua, eso es un problema, ¿qué hacer? Y creo que uno de los desafíos más grandes de nuestra agricultura acelerada, automatizada, replicada en forma muy protocolizada de alguna manera en todos lados, es que tenemos que tener un sistema de toma de decisiones lo más inteligente posible, y es difícil hacerlo en la realidad de hoy. Y este es un ejemplo de cómo creo que podemos apuntar a usar mejor el agua. Y surge de la discusión con colegas que manejan un campo muy grande en la zona de Pehuajó. Lo que nos preguntábamos era cómo podemos ser oportunistas con el agua y sacar el máximo provecho de esas napas cuando están y esquivar el riesgo de sequía cuando creemos que el sistema está en dificultades. Entonces, no se pierdan en los detalles, vamos a la media loma. Esto está hecho para distintos ambientes y en este caso está presentado un árbol de decisión que yo voy a usar para tomar decisiones en esta época del año cuando viene la posibilidad de sembrar cultivos de invierno. Entonces, en la media loma, la primera variable que uso como indicador de toma de decisiones es la profundidad de napa. Si yo tengo napas por arriba de 70 centímetros, me asusta mucho gastar en un trigo que tal vez no coseche, pero quiero usar agua. Entonces, mi reacción ante eso, mi sugerencia es cultivo de cobertura soja. Apuesto a esa rotación y apuesto a consumir agua con algo que no me va a salir muy caro. Si en cambio las napas están entre 1 metro y 70 centímetros, ahora sí me interesa hacer un cultivo de invierno. Pero guarda, porque me puede salir mal. Entonces, apuesto un ciclo largo a una siembra temprana para consumir agua, pero apuesto a una fertilización un poco menor a la óptima y sobre todo una fertilización dividida, en donde parte del fertilizante va a entrar si el cultivo está andando bien, si no, no. Si ahora la napa está entre 1 metro y 2 metros 30, pienso que estoy en la situación óptima para el trigo y ahí voy con todo el tuco posible a un trigo de un ciclo intermedio a largo y a la máxima fertilización. Si ahora ya la napa no está al alcance del cultivo, me concentro en la humedad del perfil. Si tengo humedad, hago un planteo y el extremo de este árbol de decisión sería, si no tengo humedad en el perfil, si no tengo napa, salteo el cultivo de invierno y me voy derecho a una soja de primera. Este es un ejemplo y se puede replantear esto según el lugar. Lo que quiero rescatar de esto es que con el agua tenemos que hacer un manejo oportunista, porque nosotros no regamos, no tenemos un control total del agua, pero mucha parte del agua de un ciclo de cultivo la tenemos decidida antes de sembrar, en la napa y en el perfil. No hacer esto o hacer esto cambia muchísimo el resultado agronómico y el resultado hidrológico. El siguiente tema, antes de entrar a nutrientes, quiero volver para atrás. Piensen qué distinto sería trabajar en nuestra región pampeana con el chip de la huella hídrica, donde todos volvemos a nuestros lotes y lo que nos preocupa es usar la menor cantidad de agua posible. Eso es lo que nos va a premiar algún sistema de certificación distante y remoto que no contemple los contextos únicos de cada lugar de producción. En nuestra llanura sería una locura. Ahorrar agua en muchos lugares de nuestra llanura, en secano como trabajamos, es una locura. En realidad, en nuestra llanura debemos aprender a pilotear un sistema hidrológico muy, muy nervioso, en donde los excesos nos pueden generar problemas. Con los nutrientes tenemos problemas parecidos en cuanto a estos mensajes globales versus locales. Tal vez la estrella de las huellas ambientales de la agricultura sea esta, sea el problema de sobrefertilizar.
Y tiene sentido sobrefertilizar como rebote de un mundo en donde la agricultura por mucho tiempo estuvo severamente limitada por nutrientes, donde para salir a buscar nitrógeno teníamos que hacer guerras sobre los pocos yacimientos donde se podía hacer minería del nitrógeno. Cuando pudimos fijar nitrógeno con el proceso Haber-Bosch, el mundo sufrió una revolución impresionante. Ya no nos generaba un problema tan grande la provisión de nitrógeno y empezamos a fertilizar. De hecho, alguna gente cree que somos el doble de humanos de los que podríamos ser gracias a que existe esa fijación industrial de nitrógeno, que podemos agarrar nitrógeno de la atmósfera y transformarlo en esas bolitas blancas de urea que están ahí. La cuestión es que esto se volvió fácil y empezamos a fertilizar. Y pronto aparecieron problemas con el exceso de fertilizante. Uno de los problemas es que ese exceso de fertilizante se va a las aguas y cambia los ecosistemas acuáticos, los vuelve muy ricos en nutrientes y los eutrofica. Entonces, una zona agrícola podía eutroficar el lago vecino o un arroyo. La proporción que adoptó este problema de eutroficación hoy es tan gigante que cuencas enteras como esta, que es la del Mississippi, eutrofican el océano. El fertilizante excedente del centro de Canadá puede terminar eutroficando el Golfo de México. De hecho, es el problema ecológico tal vez número 1 que mucha gente pondría en la lista, de la generación de lo que se llaman zonas muertas del océano. Eutroficamos grandes pedazos del océano. Si ustedes eran productores de camarón en el Golfo de México, se fundieron por la sobrefertilización de los lotes agrícolas de la cuenca del Mississippi. Esto pasa en otros lugares. Esto pasa en el mar Báltico, también otra cuenca muy fertilizada. El mar de la China logró lo mismo en 1/3 del tiempo, porque el crecimiento de la fertilización en China es feroz. Pero miren qué interesante, pasaba en el Mar Negro hasta que colapsó la Unión Soviética, y el colapso de la Unión Soviética retrajo el consumo de fertilizantes y el problema se arregló en alrededor de una década. Es muy dinámico, es enorme el efecto, aparentemente la posibilidad de volver para atrás es bastante buena. ¿Esto nos importa en Argentina? Definitivamente hoy no, porque de nuevo, creo que fue Stiglitz, el economista, que separó las economías del mundo y dijo que había 3 tipos de cosas y uno de los tipos era Argentina, que no encajaba con nada. Bueno, en cuanto a los balances de nutrientes, somos más o menos parecidos, somos raros y esta figura tal vez lo representa de la forma más clara. A mi modo de ver, el nutriente número 1 que nos tiene que preocupar hoy es el fósforo como problema ambiental, y no por exceso, sino por déficit. Esas figuras que están ahí parecen complicadas, pero se las cuento rápido, son simples. Muestran del año 60 al presente el balance de fósforo de distintos países del mundo. En gris lo que ven es lo que se va exportando año a año, ¿sí? Y la línea negra lo que muestra es el balance neto de fósforo de cada país. Si la línea negra sube, es que va compensando el fósforo exportado. Si la línea negra baja, está ilustrando un déficit. El único país con un déficit brutal es Argentina. Fíjense, por ejemplo, en países como India, que ven crecer su exportación de productos exponencialmente como nosotros, si bien un orden de magnitud menos. El balance de fósforo se mantiene. De hecho, ellos no podrían hacer esto si no tuviesen fertilizante. Nosotros tenemos un capital de suelo todavía que nos permite haber avanzado tanto en la exportación de fósforo en producto sin reponerlo. Lugares como Estados Unidos ven ahora bajar su aporte de fósforo, pero están beneficiándose de aportes anteriores. No hay lugar en el mundo donde se haya sacado un cucharón tan grande de fósforo de los suelos como nuestra cuenca agrícola en Argentina. ¿Qué es esa mancha roja que está abajo? Esa mancha roja muestra de dónde está saliendo ese fósforo que nos estamos llevando. ¿Por qué nos llevamos ese fósforo? En primer lugar, porque podemos, porque tenemos suelos que todavía pueden ofrecerlo, si no, se cortaría ese flujo. Las plantas no podrían obtenerlo. Nos lo llevamos porque en la ecuación socioeconómica, hacerlo en la agricultura con soja para exportar es lo que nos cierra. El mundo está demandando esa proteína y ese chorro de proteína que sale de nuestra tierra termina cruzando el océano, alimentando animales y alimentando gente, especialmente en Asia,
va acompañado de un chorro de fósforo. Y este es un problema. Puede el fósforo hasta limitarnos el consumo de agua, que es un problema que yo les mencionaba antes. Definitivamente vemos en algunos lugares en San Luis que la falta de nitrógeno limita el consumo de agua. Entonces esas interacciones se transforman en un problema ambiental. ¿Qué hacemos con esto? Obviamente deberíamos fertilizar un poco más, seguro. Pero acá quiero empezar a traer otra cuestión. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué es una buena práctica y qué no? Es algo que tenemos que revisar, diría, año a año. Porque las cosas cambian muy rápido. Cambia el ambiente, cambia la tecnología. Y con el fósforo me parece que se nos está pasando por alto una realidad del fósforo, que alguna gente, no mucha, en investigación está empezando a mirar con más atención. ¿Ustedes saben a dónde va a parar el fósforo que sacamos del suelo? Va a parar sobre todo al grano. De hecho, el 80% del fósforo que sacamos globalmente de la Tierra viene en granos. Y el 80% de ese fósforo, el 80% del fósforo que está en los granos, está en esa molécula que puse ahí, que es ácido fítico. Es una molécula espectacular para almacenar fósforo. ¿Por qué una semilla quiere almacenar fósforo? Para ofrecérselo a la plántula que va a germinar. ¿Sí? Pero hay un problema con esa molécula. Entonces, el 80% del 80%, 80% de lo que cosechamos es grano en cuanto al fósforo, 80% de ese fósforo es ácido fítico, eso es 2/3 del fósforo que sacamos de la Tierra, se va al ácido fítico. ¿Y para qué? Bueno, se va sobre todo, la razón evolutiva de que esté ahí, es para abastecer a esa semilla o esa plántula de fósforo en las primeras etapas. Pero la realidad es que el fósforo, el grueso de ese fósforo no va a la semilla, obviamente, va a los productos. ¿Y de dónde termina? Termina en la cloaca o termina en la salida de efluentes de un tambo. Porque hay una realidad que pasamos por alto y es que ustedes, ni yo, ni los pollos, ni los cerdos pueden digerir esta molécula. Pasa derecho, se va al inodoro. Y es un contaminante tremendo. Hay otros organismos que sí lo pueden descomponer o que tienen enzimas para digerirlo. La realidad es que generamos un chorro de fósforo tremendo que se transforma en contaminación en China. Eso es un problema. Tal es así que a pesar de que le damos un montón de fósforo en la soja a los cerdos, los tenemos que suplementar con un fósforo que sí puedan digerir. Una fracción relativamente pequeña del fósforo que minamos de las minas va a parar a suplementación animal. Y si nosotros comemos soja, que no lo hacemos, pero lo hacemos con otros granos, pasa lo mismo. ¿Qué hacemos entonces? Estamos generando un chorro de proteína muy necesario y acompañado de un chorro de fósforo que no es tan necesario. Y están apareciendo varios cuestionamientos a esto y varias reacciones tecnológicas. Una, en los años 2000 se propuso la transgénesis en cerdos y se generó un evento de cerdos que tienen la enzima que digiere el ácido fítico y ya no tienen que suplementarlos con fósforo. Una novedad. La otra es trabajar con modificaciones de la composición de la semilla, plantas que no tienen ácido fítico. Es más, plantas que tienen en el grano mucho menos fósforo. El problema es cómo hacemos para que germinen. Bueno, se puede peletear la semilla y tenemos fósforo peleteado en la semilla y no tenemos que andar mandando la mayor parte del fósforo a un lugar donde nadie lo necesita. Y obviamente, para que esto llegue a nuestro planteo del balance de fósforo en Argentina va a pasar mucho tiempo, pero me parece que este es un camino importante. En el medio, ¿qué hacemos? Bueno, en el medio tenemos que también reconocer que hay que fertilizar, pero que hay que reconocer que sacamos de los lotes cantidades muy diferentes de fósforo. Imagínense ese lote que les mostraba de maíz con napas. 10 veces más fósforo se lleva de la media loma que de la loma. Y yo después paso y fertilizo todo igual. Evidentemente en un lugar me falta y en otro me sobra. Este es el gran problema de la fertilización y es hacia donde nos tenemos que enfocar. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con las demandas ambientales? Me parece que hasta ahora estábamos sentándonos cada vez más cómodos en el sillón de la sustentabilidad. Parecía que con esa palabra sacábamos ese as de espadas y estaba todo bien. Y yo tengo serias críticas personalmente a la idea de sustentabilidad. Me parece que ha sido muy útil por mucho tiempo, pero que la tenemos que tomar con pinzas. La sustentabilidad nos plantea una visión estática. Nos plantea que hay un norte al que algún día vamos a llegar, una tierra prometida a la que podemos llegar que es sustentable. Pero la realidad es que todo cambia muy rápido.
Lo que antes era sustentable hoy deja de serlo. Lo que ni creíamos que iba a ser un problema, como las zonas muertas del océano, aparecen. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, el problema de la visión sustentable es cuando se traduce en una visión estática del sistema producción-ambiente. Y acompañada la idea de sustentabilidad y esta visión estática, es muy común encontrar que desde el ambiente a la producción, el planteo que recibimos es el de la aproximación precautoria, lo que algunos llaman el principio precautorio, que dice, no hagas nada, no intervengas hasta que no sepamos todas las consecuencias de lo que vas a hacer. Yo no tenía forma de decirles en el año 70, era muy chiquito, pero era muy difícil saber que la agriculturalización de Marcos Juárez iba a generar un ascenso freático de 10 metros. Hubo que hacer el experimento para que eso pase. Entonces, la precaución tiene un límite, no podemos saber las consecuencias de todo lo que hacemos. Esa idea de comprender para luego hacer es limitada. Y el problema que veo con este camino es que fácilmente nos lleva a la idea, la respuesta de la producción al ambiente es, ok, vos me planteás principio precautorio, yo te planteo un manual de buenas prácticas. Decime que está bien y que está mal, yo hago lo que está bien y no va a pasar nada, vamos a estar todos contentos. No es así. Generalmente una buena práctica hoy resulta que el año que viene nos damos cuenta que no era tan buena. Entonces lo que planteo es revisar esta idea de sustentabilidad y sí abrazar como sector productivo la idea de compromiso ambiental, que implica una visión dinámica, implica aceptar que muchas de las cosas que hacemos no son sustentables, que estamos haciendo cosas hoy que sabemos que por más de 10, 20 años no las vamos a poder hacer, van a colapsar, estamos de alguna manera apostando a que encontremos un mejor camino después. Y para eso, para transitar ese camino de la forma más inteligente y justa posible, lo que necesitamos, creo yo, es una aproximación adaptativa. Comprendo mientras hago. Me voy a mandar a deforestar un 20% del Chaco, ok, pero averigüemos qué consecuencias tiene. Mientras lo hacemos, aprendamos, para ver si el siguiente 20% que voy a deforestar, lo voy a deforestar igual que como lo hice, de otra forma, o no lo voy a deforestar. Entonces, en este esquema adaptativo, yo creo que el sector productivo del agro se tiene que comprometer más que a tener buenas prácticas de producción, a tener buenas prácticas de aprendizaje, a aprender mientras hace, seriamente, mostrar lo que aprende, ser transparente y tener buenas prácticas de negociación. No hacernos los giles con algunas cosas que sabemos que son problemas ambientales. Entonces, ¿cómo operamos con este concepto? Creo yo que el caso vuelvo al caso de Marcos Juárez y estos ascensos freáticos. Son un problema no solo para el agro, son un problema para la infraestructura, para los pueblos. Es un problema ambiental que trasciende a la producción. Y entonces, en un planteo adaptativo, lo que hacemos es ver a nuestras intervenciones, a nuestros cambios de forma de producir como un gran experimento. Ok, lo vamos a hacer. No sabemos bien qué va a pasar. Lo que tenemos que hacer es monitorear aquellas variables que nos parece que son sensibles. ¿Vamos a fertilizar el doble de lo que fertilizábamos antes? Bueno, atención, sepamos que tenemos que estar monitoreando cursos de agua. Preparémonos, monitoreemos, tengamos un buen esquema de análisis, porque podemos monitorear y generar datos, pero no analizarlos. Mientras analizamos y vamos detectando nuestros impactos, también innovemos. La innovación es clave. Cuando encontramos problemas ambientales, la innovación nos puede dar una herramienta para negociar. Y abrámonos al debate. No ignoremos todas las demandas que recibimos como fuera de lugar, como ridículas. Alguna razón de ser tienen. Muchas de ellas pueden ser, en realidad, rehenes de otras discusiones. Pasa mucho con lo ambiental. Pero muchas son genuinas. La preocupación por los pesticidas, la preocupación por la contaminación por fertilizante, la tenemos que tomar seriamente. Revisar si nos cabe o no, responsabilizarnos por ello o no, y sentarnos a discutir. Y en ese ciclo de compromiso adaptativo que planteo, de compromiso ambiental adaptativo, la parte más interesante es la de negociación y la más difícil. Y a partir de cada ciclo volvemos a negociar una nueva intervención. Hago, aprendo, negocio. Ese es el planteo que quisiera dejarles. Y para cerrar y para empezar a revisar nuestra agricultura, me interesa plantear esta dicotomía exagerada de extremos en la que definitivamente estamos parados muchísimo más hacia la izquierda en Argentina que hacia la derecha. Las demandas globales a la agricultura vienen sobre todo por visualizar
para la gente en el mundo una agricultura más bien como la de la derecha, que es una agricultura que tiende hacia la opulencia, lo llamaría yo. Pero la realidad es que la agricultura en Argentina, ahí puse 2 lugares semiáridos como ejemplo, San Luis y Kansas, la agricultura en Argentina está más del lado de la mezquindad. Y eso también genera problemas ambientales serios. Veamos estos 2 extremos. En el extremo mezquino apostamos a una intensidad baja. En el extremo opulento a una intensidad productiva alta. En general, como planteo empresario, en la mezquindad buscamos bajar los costos. Estamos en un contexto en donde limando costos al mínimo es como nos va mejor. En la opulencia en general apostamos a máximos ingresos y sobre todo estables. El pilar tecnológico de la mezquindad en nuestro país, creo yo, esto es muy opinable, ha sido esta maravillosa capacidad de apagar y prender a la vegetación cuando queremos. Sembrar tarde, tener un momento de calor y humedad en noviembre, en donde no está creciendo nada en el lote gracias al control de malezas tan efectivo. Está haciendo agua ahora, porque las resistencias nos están volviendo locos. Pero el pilar de esa agricultura mezquina que usa poca agua, muy segura, ha sido ese. Por la otra punta, el pilar de la opulencia ha sido la sobredosis de insumos. Los contextos que llevan a un lugar y al otro son muy distintos. Por ejemplo, la expansión de una frontera agrícola en tierras relativamente baratas favorece mucho la mezquindad. La limitación de tierras no, nos lleva más a sacarle el máximo provecho con opulencia. La inestabilidad política económica, los altos impuestos sobre la agricultura, que conocemos muy bien acá, nos empujan para ese lado de la mezquindad. En cambio, la limitación los altos subsidios y una política estable nos empujan más hacia la opulencia. Y de la mezquindad sacamos productividades medias que buscan sobre todo ser estables. No queremos tener muchos sacudones porque nos pueden fundir. En la opulencia tenemos muchísimos costos, también queremos estabilidad con productividad alta. ¿Y qué le pasa al ambiente en cada esquema? El error más común es pensar que una agricultura mezquina es mejor para el ambiente porque todo es como más light. Y ese es un error. La agricultura mezquina tiene un problema grave, por ejemplo, en los excesos hídricos que les mostré recién. Tiene otro problema gravísimo en la baja cantidad de residuos que cubren el suelo que dejamos, en balances de carbono muy negativos. Sí tiene una ventaja desde el punto de vista del exceso de fertilizante, no lo vamos a generar. Por otro lado, la opulencia nos puede asegurar biomasa, nos puede asegurar protección del suelo, pero es un gran generador ese camino de contaminación. ¿Qué hacemos? Obviamente en Argentina hoy estamos en el rincón de la mezquindad, pero posiblemente estoy convencido de que en los próximos 10 años nos vamos a empezar a mover hacia el otro lado. Y no deberíamos hacer el mismo viaje que hicieron los otros países y deberíamos tratar de pararnos en este equilibrio. Y en el equilibrio simplemente me voy a detener en lo que es el pilar para mí. El pilar del equilibrio ese, lamentablemente no nos queda más remedio que usar la cabeza, y es la gestión técnica. Es el monitoreo y una agricultura oportunista. Ese árbol de decisión que les mostré para los cultivos de invierno, en donde en función del agua que tenemos tomamos decisiones, es un ejemplo. Somos oportunistas. El costo que vamos a tener es que va a ser más inestable la producción, pero vamos a llegar a niveles más altos. Y sí, vamos a tener que fertilizar más, vamos a tener que retirar un poco un cultivo que fija nitrógeno y reemplazarlo un poco más por maíz o meter más trigo en la rotación, pero ese oportunismo nos va a dar un mucho mejor cuidado del suelo y va a requerir que aprendamos mucho más de lo que sabemos hoy. Bueno, con este planteo de dónde estamos parados y del desafío técnico que tenemos y con estas caricaturas del agua y de los nutrientes quisiera cerrar. Y simplemente decirles que el desafío de una agricultura mejor para sí misma, para mantener la producción en el largo plazo y mejor con el resto de los sectores y de la gente a partir de cuidar el ambiente, es complicado y requiere cabeza. Pero la gente que lo puede hacer, mucha de ella está sentada en este salón. Así que bueno, los dejo con esa inquietud. Gracias. ¿Necesito acá? Bueno, le agradecemos a Esteban la excelente presentación y tenemos tiempo para hacerle algunas de las preguntas que nos hicieran llegar. La primera es, casi comentario también, pero es,
Entonces, si seguimos cuestionando la agricultura por parte de los ambientalistas, ¿no estamos generando futuras muertes por hambrunas? Sin alimentos hay guerras. Creo que no. A ver si tengo volumen acá. ¿Querés que pase ahí? ¿Le das ahí? Voy ahí. Ya está. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. No, me parece que llevar la ecuación a que tenemos que producir mucho más para no morirnos de hambre es un poco simplista y puede ser un muy fácil argumento para justificar tecnologías que pueden ser dolorosas para el ambiente. No lo tomaría tan automáticamente ese concepto. Hay una realidad, tiramos mucha comida en el mundo, usamos un montón de nuestros granos para alimentar animales. Es cierto que son cultivos extremadamente eficientes, soja y maíz, que son nuestros cultivos para alimentar animales, están buenos por eso, pero tienen el problema de que no nos dan toda la comida que podrían darnos si los consumiésemos en forma directa. Entonces, simplificar a decir que no tenemos más remedio que triplicar la producción de acá a 100 años, no estoy de acuerdo. Creo que podemos vivir con un poco menos de alimento. Tenemos que aprender a manejar el sistema alimentario, que es muy complejo, desde la oferta y desde la demanda. Una segunda pregunta, Esteban, es ¿a qué escala deberíamos trabajar? ¿A nivel de productor? ¿A nivel de país? La respuesta obvia es todas, pero me parece que donde estamos más flojos desde la perspectiva ambiental es esa escala que está entre el municipio y la provincia, en donde muchos de los problemas ambientales más importantes, más reales, donde la gente se ve cara a cara, tienen lugar. Supónganse, por ejemplo, la provisión de agua que hace el territorio serrano a la ciudad de Córdoba. Es mucho más importante el valor de esa tierra produciendo agua que produciendo terneros. Sin embargo, se deteriora la calidad de agua y sobre todo el timing por el sobrepastoreo. Nadie se sienta a charlar. Ahí es donde más tenemos que trabajar con los problemas ambientales, en esa escala que va entre el municipio y la provincia, o en la relación ciudad-campo-vecino. Otra pregunta sería, ¿no considera otros factores en la suba de la napa, como por ejemplo el movimiento de placas tectónicas? Es muy común que se planteen estos gatillos geológicos. Ellos pueden generar algunos ascensos muy temporarios, pero definitivamente no pasa por ahí. Son cambios hidrológicos, que pueden tener que ver con más precipitación y o cambios en la evapotranspiración. Vemos que estos segundos son mucho más importantes. Usted se refirió a compromiso ambiental. ¿Quién debe poner o establecer este compromiso? ¿A través de leyes? Por ejemplo, leyes de uso del suelo. ¿Cómo deberíamos manejarlo? Lo tenemos que manejar todos los sectores. El sector productivo, como un sector de la sociedad, la sociedad civil a partir del ambientalismo, y el árbitro, de alguna manera, es el Estado. Y el Estado aporta eso, queriendo o no, por ejemplo, pagándome mi sueldo y el de muchos otros que estamos por acá, y si se pone más activo, generando ámbitos de debate. El ordenamiento territorial me parece que es un camino que ya se empezó, la ley de bosques es un primer ensayo de eso, vamos hacia allá. Todos tenemos que apostar cuidando nuestros intereses y discutiendo, y ahí es donde las buenas prácticas de negociación son clave. Juguemos limpio y juguemos con la mejor información posible, cada uno planteando sus intereses. Dos últimas preguntas cortitas. ¿El ácido fítico en qué proporción está en los efluentes? ¿Se puede recuperar como fertilizante? En los efluentes rápidamente se transforma porque los microorganismos sí lo pueden procesar, pero se mantiene ese sistema rico en fósforo que se va transformando en la cadena trófica. Definitivamente de los efluentes se puede rescatar fósforo, y los países que están más jugados de alguna manera en suministro de fósforo, India es un ejemplo, están reciclando muchísimo fósforo de efluentes animales y de efluentes humanos. Y la última pregunta, Esteban, sería, hoy en la cuenca del Salado, con balances negativos de fósforo, se ven picos de concentración de fósforo en agua. ¿Cuál es la importancia de ser eficiente en el uso, creo que dice, aún fertilizando poco? Sí, es cierto. Lo veo mucho más riesgoso eso para el nitrógeno. Es mucho más fácil que se nos escape nitrógeno que fósforo. Si queremos llegar a pasar de una agricultura mezquina a una equilibrada, siempre un poquito de fertilizante se nos va a fugar.
Eso es una realidad. Y en ese sentido no soy experto en esto, pero estos manejos oportunistas y muy informados, en donde se hace análisis de suelo y se toman decisiones en función de eso, son clave. Me contaba Karina, una colega que va a hablar pronto, que y Diego Cosentino, los análisis de suelo en Argentina están bajando, como baja un montón de los insumos de nuestro sistema de producción. Eso está mal, eso nos va a llevar a que se nos escape fósforo, aunque fertilicemos poco, que es una locura. Totalmente de acuerdo. Bueno, le agradecemos a Esteban la excelente presentación y la respuesta a las preguntas. Va a seguir por acá con nosotros. Gracias.